El cielo lloraba en gris sobre los campos agrietados de un pueblo escondido entre montañas silenciosas. Bajo un techo de zinc que temblaba con el viento, vivía Elena, sosteniendo una taza vacía, mirando la lluvia como quien suplica por una respuesta. Afuera, Javier cavaba con las manos desnudas una pequeña zanja para desviar el agua de la casa. Los dos compartían el hambre, pero también los sueños, incluso cuando todo a su alrededor les gritaba que se rindieran. «Mañana puede ser mejor», susurró ella casi sin voz. Javier solo miró al cielo, tragó en seco y respondió: «Si es por ti, haré que lo sea». En ese instante tomó la decisión que cambiaría sus vidas, pero no se lo dijo a ella. Aún no. Esa noche, mientras Elena dormía acurrucada junto a la lámpara casi apagada, Javier escribió con manos temblorosas una nota. «Me voy, mi amor. No por falta de amor, sino por la esperanza de darte más». En silencio, besó su frente y dejó un paquete con el poco arroz que les quedaba y la última manta. Salió mientras aún era de noche, cargando nada más que una mochila rota y la promesa de volver con dignidad. El camino era largo, cruzando valles y caminos sin nombre, hasta un lugar lejano donde decían que pagaban bien a quien pudiera trabajar sin descanso. En el pecho, un vacío. En el bolsillo, fe. Y en los ojos, el reflejo de la mujer que lo esperaba, sin saberlo. Javier llegó a una plantación de algodón tras 3 días caminando bajo un sol abrasador y noches heladas. Era un campo inmenso, blanco como nieve sucia, donde los hombres dormían en barracas y vivían con las manos en carne viva. Un capataz seco, de sombrero ancho y mirada desconfiada, lo evaluó de pies a cabeza. «¿Tienes fuerza?», preguntó. «Tengo amor», respondió Javier con los ojos firmes. El hombre rió pero señaló el campo. «Entonces demuéstralo». Así comenzó la jornada de sacrificio. Javier cosechaba hasta que los dedos sangraban, dormía sobre tablones y comía sobras. Pero cada vez que caía, murmuraba el nombre de Elena. Era ella quien lo mantenía de pie. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Javier escribía cartas que tal vez nunca llegarían. Cada hoja era una oración. «Elena, hoy coseché más que ayer, y aún así me duele no poder verte». Por la noche, acostado bajo el canto de las cigarras, sostenía un botón de su vestido, el único objeto que llevó consigo. En una de las cartas escribió: «Si alguna vez dudas de mi amor, recuerda, cada callo en mis manos lleva tu nombre». El tiempo endureció su cuerpo, pero no su alma. La nostalgia lo ahogaba, pero él la transformaba en fuerza. Y sin saberlo, Dios ya escribía el milagro detrás de su esfuerzo. Un año después, Javier era el primero en llegar al campo y el último en marcharse. El capataz, antes rudo, ahora lo saludaba con respeto. «No hablas mucho, pero trabajas como si tuvieras fuego en el alma». Javier sonreía con los ojos cansados. Todo el dinero que recibía lo guardaba. No compraba nada para sí mismo, ni zapatos nuevos, ni descanso, solo un sobre escondido bajo el colchón duro, escrito con letras torcidas: «Futuro con Elena». En cada centavo ahorrado había una lágrima y una promesa. Y aunque no sabía cuándo regresaría, juraba: «No volveré con las manos vacías, ella lo tendrá todo». Una noche, sentado bajo un cielo salpicado de estrellas, Javier conoció a un viejo jornalero llamado Nicanor. Tenía la piel quemada por el sol y una mirada sabia, de esas que ya enterraron muchos sueños. «Me recuerdas a mí, cuando aún creía que el amor podía con todo», dijo, entregándole a Javier un pedazo de pan y 3 consejos. Primero, nunca cambies la fe por prisa. Segundo, no todo oro vale una promesa. Tercero, cuando estés a punto de rendirte, recuerda por qué empezaste.
Javier guardó esas palabras como piedras preciosas. No lo sabía, pero esos consejos serían el puente entre el dolor y su destino. El tiempo pasó como una corriente silenciosa. 2, 3, 5 años. Javier ahora era respetado por todos, y el patrón le ofreció una oportunidad rara: encargarse de toda la plantación. Eres honesto y trabajas con alma. Confío más en ti que en mi propio hijo. Javier aceptó, pero con una condición: guardar todo lo que ganara. Aún dormía en la misma barraca, comía las mismas sobras. Solo una cosa había cambiado. La nostalgia ahora dolía más profundo, como un cuchillo clavado. A veces soñaba con Elena riendo, a veces con ella llorando, pero siempre despertaba con la misma certeza: ella me espera, y eso basta. Una tarde, después de una lluvia corta que dejó en el aire el olor a tierra mojada, Javier subió a una pequeña colina cercana a los campos. Se sentó allí, mirando el horizonte, con los ojos llenos de lágrimas. Dios, ya lo di todo, solo no me quites lo que me hace vivir. Al día siguiente tomó la decisión. Era hora de regresar. Guardó todo el dinero en un saco de tela cosido a mano. Se despidió con un abrazo silencioso del viejo Nicanor, que solo dijo: «Recuerda los consejos». Con pasos lentos, Javier dejó la plantación. Sus pies estaban destrozados, pero su corazón comenzaba a latir con esperanza. El camino de regreso parecía más largo que el de ida. Javier cruzaba campos secos, pueblos olvidados, y cada noche dormía bajo los árboles con el saco de tela atado al pecho. En una encrucijada, una mujer de ojos claros le ofreció un aventón en una carreta. «Por el camino de la izquierda llegarás más rápido». Dio un paso, pero se detuvo. La voz de Nicanor resonó: «Nunca cambies la fe por prisa». Javier agradeció y siguió por el camino más largo, entre piedras y polvo. Más tarde supo que la carreta había sido asaltada por bandidos en la ruta. Entonces miró al cielo y murmuró: «Gracias, mi Dios». En el segundo día de caminata, vio a lo lejos una taberna con luces fuertes, risas y música alta. Estaba exhausto, hambriento, y pensó en entrar. Pero una sombra de duda cruzó su pecho. Recordó el segundo consejo: no todo oro vale una promesa. Algo en ese lugar olía a trampa, y de hecho lo era. Más tarde descubriría que allí embriagaban a los viajeros y los dejaban sin nada. Javier, una vez más, pasó de largo, con la cabeza en alto y el estómago vacío. Durmió al borde del camino, abrazado al saco de tela. La promesa que llevaba era más preciosa que cualquier comodidad momentánea. En el tercer día, el cielo amaneció rojizo, como si anunciara algo sagrado. Javier divisó a lo lejos los contornos familiares de las montañas de su infancia. Sus pies sangraban, pero corrió. Corrió como quien intenta alcanzar el pasado. Cuando vio el pueblo, casi cayó de rodillas. La casa de barro seguía en pie, más vieja, más cansada, pero viva. Se acercó despacio, con el corazón golpeando en el pecho. En la puerta una mujer peinaba su cabello al sol. Era ella, Elena, su rostro marcado por el tiempo, pero era ella. Se detuvo, sin aliento, con el alma gritando: ¿será que aún me espera? Javier dio 2 pasos más y se detuvo. Un joven, alto de mirada firme y cabello oscuro, salió de la casa y abrazó a Elena por la espalda. Ella sonrió, una sonrisa llena de ternura. Rieron. Ella lo acarició en el rostro. Javier sintió que el suelo desaparecía. Llegué demasiado tarde, pensó. La sangre le hervía. El pecho se cerró. Parte de él quiso gritar, otra solo caer y desaparecer. La rabia y los celos lo invadieron como fuego. Pero allí, al borde de la desesperación, recordó el tercer consejo. Cuando estés a punto de rendirte, recuerda por qué empezaste. Entonces se sentó al pie de un árbol y lloró.
La noche cayó con un silencio espeso, casi sagrado. Javier permaneció allí, bajo el árbol, sin comer, sin dormir. Solo observaba la ventana iluminada donde Elena reía con el joven desconocido. «¿Esperé para nada?», susurraba, pero algo dentro de él, más fuerte que el orgullo, decía: «Espera un poco más, escucha antes de juzgar». A la mañana siguiente se acercó a la puerta. El corazón parecía un ave golpeando su pecho. Tocó 2 veces. Elena salió con el rostro aún medio adormecido. Tardó unos segundos en reconocerlo. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Javier», murmuró, con la voz entrecortada, «perdón por volver así. Solo quería saber si...». No logró terminar la frase. El dolor aún latía fuerte. «¿Ese joven es tu esposo?», preguntó con la mirada baja. Elena, en silencio, se cubrió la boca con las manos y lloró como si todo ese tiempo hubiese estado esperando ese momento. «Javier, ese joven es nuestro hijo». El mundo giró. Javier tambaleó. «Hijo», balbuceó. Elena corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Cuando te fuiste, ya te llevaba dentro, y también a él». Javier cayó de rodillas y las lágrimas brotaron como manantial contenido. No era el final, era el comienzo. Elena lo sostuvo con fuerza, como si nunca más quisiera soltarlo. «Nunca te olvidé, Javier. Cada carta tuya, cada palabra, fueron mi abrigo en los inviernos más largos». Él la miraba como quien ve un milagro frente a sus ojos. «¿Tú leíste mis cartas?», susurró incrédulo. Ella asintió, sonriendo entre lágrimas. «No todas llegaron, pero yo sabía que, dondequiera que estuvieras, pensabas en mí». Detrás de ellos, el joven se acercó, curioso. «Mamá, ¿quién es él?». Elena se secó el rostro, tomó la mano de Javier y dijo con el corazón en la garganta: «Es tu padre, hijo». El muchacho se quedó paralizado, y entonces corrió a abrazarlo. El abrazo de los tres pareció eterno. Ese instante lavó 15 años de nostalgia, silencio y sacrificio. Javier entonces recordó el saco de tela. Lo sacó de su espalda, lo abrió con cuidado y extrajo el pan envuelto que había traído del campo. El mismo que el viejo Nicanor le dio con un aviso: «Parte este pan con quien más ames». Se sentaron los tres bajo la misma árbol donde él había llorado la noche anterior. Con manos temblorosas, Javier partió el pan, y para su sorpresa, de su interior cayó un pequeño paquete de cuero. Al abrirlo, encontró monedas de oro, guardadas en secreto todos esos años. Un regalo, escondido en el amor. Elena llevó la mano a la boca al ver el contenido. «¿Qué es esto, Javier?». Él apenas podía hablar. «Es todo lo que junté, y más. El viejo Nicanor debe haber escondido este tesoro en el pan. Tal vez sabía que el amor verdadero merece recompensa». Ella lo abrazó una vez más, apretándolo contra su pecho. «Javier, tú ya eras mi tesoro, aunque no trajeras nada». Su hijo, emocionado, tomó una de las monedas y la alzó hacia la luz. Esto es un milagro». En ese instante algo cambió, no solo en la casa, sino en los ojos de Javier. Por primera vez en años sintió que había regresado completo. Con el dinero encontrado, reformaron la vieja casa de barro. Colocaron un nuevo techo, arreglaron el suelo agrietado, compraron gallinas, semillas y herramientas. Pero nada de lujos. Elena fue clara: «No quiero oro, quiero tus manos, tu risa, tu promesa cumplida». Y él cumplió. Todos los días, los tres se sentaban a compartir el pan, ahora abundante, pero lo más valioso seguía siendo el silencio lleno de amor que flotaba entre ellos. Una tarde dorada, Javier construyó con su hijo un banco de madera bajo el árbol del reencuentro.
Allí, él y Elena se sentaban al atardecer. Y como él decía, a veces el amor no necesita decir nada. La fama de la historia de Javier y Elena comenzó a extenderse por los alrededores. Los niños se sentaban alrededor de ellos, escuchando con ojos brillantes la historia del hombre que lo dejó todo, por amor, y volvió con un milagro escondido en un pan. Los ancianos murmuraban entre sí, hoy en día ya no se ama así, pero ellos nos enseñan que todavía es posible. Javier, con el cabello ya salpicado de blanco, sonreía sin vanidad. No fui yo quien venció, fue el amor que no desistió de mí. Por la noche, junto al fuego, le contaba a su hijo los consejos que recibió, y cómo cada uno le salvó el alma. «Papá, ¿y si hubieras tomado el otro camino?», preguntó su hijo una noche. Javier miró el fuego, luego sus manos encallecidas, y respondió, «Tal vez hoy no estaría aquí. A veces el camino más difícil es el único que lleva a casa». Elena escuchaba en silencio, con lágrimas discretas deslizándose. Ella sabía, cada palabra de Javier cargaba años de dolor, pero también la gloria de quien eligió amar en lugar de rendirse. Al día siguiente, plantaron juntos un nuevo árbol en el patio, un olivo, símbolo de paz, de promesa cumplida, de una fe que no muere con el tiempo, solo echa raíces más profundas. Una mañana, mientras recogían flores silvestres cerca del río, el hijo preguntó, «¿Valió la pena, papá? Todo ese tiempo lejos, todo ese dolor, ¿lo harías otra vez?». Javier se detuvo. El viento alborotaba su cabello y el sonido del agua parecía querer escuchar también. Miró a Elena, que reía a lo lejos, con flores en las manos, y respondió con la voz entrecortada, «Cada lágrima, cada noche solo, cada paso, valieron la pena, porque lo hice por amor. Y cuando uno ama de verdad, el tiempo no es pérdida, es semilla». El hijo lo abrazó, y en ese instante comprendió lo que pocos entienden, el verdadero valor del sacrificio. Con el tiempo, comenzaron a enseñar a otros lo que habían vivido. Jóvenes del pueblo se sentaban en la galería para escuchar a Javier contar sobre los consejos de Nicanor, sobre el pan que guardaba más que alimento, y sobre la fe que lo sostuvo cuando todo decía que debía rendirse. La fe no grita, muchachos, susurra, y quien la escucha nunca se pierde. Elena lo miraba con los mismos ojos de años atrás, pero ahora llevaban algo más, reverencia. Y el hijo, ya hecho hombre, se juraba a sí mismo, «Nunca dejaré de luchar, porque soy hijo de un amor que venció lo imposible». Años después, Javier escribía sus memorias en un cuaderno de tapa desgastada. No usaba palabras rebuscadas, solo verdad. En una de las páginas escribió, «Dios no siempre llega cuando queremos, pero nunca se olvida de los que aman con todo el corazón». Elena leía en silencio, sentada a su lado, con los dedos entrelazados en los suyos. Afuera, el hijo renovaba la pequeña escuela del pueblo, construida con parte del dinero que sobró. «Vamos a devolver», decía él, «porque lo que Dios nos dio no fue solo para nosotros». El amor, ahora, se multiplicaba en semillas. Javier entendía, el milagro nunca fue solo el pan, fue la espera. Una tarde de cielo color miel, Javier se detuvo frente al árbol donde todo había comenzado de nuevo. Puso las manos sobre el tronco y cerró los ojos. «Gracias, Dios, por no permitirme rendirme». Elena se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó. Él solo sonrió, que incluso en los días más oscuros sentía que estabas cerca, como si el amor supiera cómo tocar, incluso sin presencia. Javier la abrazó y susurró, «Porque el amor verdadero no necesita ojos, solo necesita fe». El viento sopló entre las hojas como un amén sagrado. El tiempo pasó.
Pero la historia de Javier y Elena nunca se apagó. En el pueblo, los vecinos la contaban a sus nietos. Ellos no tuvieron suerte, tuvieron fe. La vieja casa de barro, ahora pintada de blanco y llena de flores, se convirtió en símbolo de esperanza. Peregrinos venían desde lejos solo para sentarse bajo el árbol, como si esperaran oír las voces del pasado. Javier, ya con el cabello completamente blanco, le decía en voz baja a su hijo: «Tú eres fruto de un amor que soportó el hambre, la distancia y el silencio». Y él respondía con orgullo: «Y yo viviré de forma que honre cada día que tú luchaste por nosotros». En uno de los últimos atardeceres de su vida, Javier pidió algo simple: «Quiero partir con el olor a tierra, el sabor del pan y tu mano en la mía». Elena lo complació. Se sentaron en el banco de madera. Él cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Si pudiera vivirlo todo otra vez, lo viviría igual, contigo». No hubo lágrimas, solo silencio, un silencio lleno de eternidad. Cuando Javier partió, el cielo se tiñó de dorado. Elena, con una sonrisa serena, susurró: «Te espero, como antes». Y allí, en ese pedazo de tierra, la fe y el amor dejaron huellas que ni el tiempo se atrevió a borrar. El hijo de Javier plantó un nuevo árbol junto al antiguo, como símbolo de continuidad. Lo llamó Árbol de la Promesa. Cada primavera florecía antes que los demás. Dicen que allí se sentaba Elena, ya anciana, con un pañuelo en el regazo y la mirada perdida entre el cielo y la memoria. Los niños aún venían a escuchar la historia, y ella decía: «No esperen solo milagros de Dios, sean el milagro de alguien». Su rostro ya arrugado aún guardaba la misma luz, y en el corazón la certeza de que el amor vivido allí no era solo humano, era eterno. La historia de Javier y Elena quedó para siempre en los vientos de aquel pueblo, pero más que recordada, fue vivida por generaciones, porque ellos enseñaron que el verdadero amor no se hace de promesas vacías, sino de renuncia, coraje y fe, que cuando se ama de verdad, el tiempo no se para, el tiempo prepara, y que Dios no recompensa a los que tienen prisa, sino a los que tienen propósito. Javier renunció a su vida por amor, y Dios le entregó más: una familia restaurada, una fe inquebrantable y un legado que florece hasta hoy. Porque donde hay amor fiel, Dios siempre habita y bendice.